del continuando con el tema del generador o los generadores. Vamos a compartir la pantalla. Va, ¿qué fue? Un segundito. Bien, aquí estamos compartiendo el esquema que ya lo conocemos a memoria. Tenemos el esquema del generador. Ahorita vamos a ver fotos, de modo que esto un poquito se nos va a hacer más tratable, más visible. Tenemos el estator con sus bobinas alrededor, bobinas estatóricas o inducido, también bobinas inducidas. Tenemos el rotor con sus bobinas rotóricas, por donde entra la corriente de excitación, lo que nos produce un flujo magnético, y la variación del flujo magnético en el tiempo produce una fuerza electromotriz en los bordes. Eso ya lo hemos visto suficientemente. Aquí las características del funcionamiento del generador, pero con un generador en vacío. Y aquí en esta esquemita es de un generador real también, de cómo están, es como una especie de perspectiva vista desde afuera del generador. No puede ser, no dormir en la noche, vos hijito. Estás echado encima del colchón, ¿por qué no le pones una sábana? Aquí nos están... No puede ser que en el día estés así todo zombie. ¡Que no grites! ¿En esa cama? A la flauta, ya está listo. No es poner la Normalmente en tu cuarto. manera de gritar. Nuestro amigo Montaño tiene que apagar su micrófono. Ahí está desactivado su audio. Bien,
Entonces, decíamos que este ya es de un generador, como ven ustedes, que tiene 6 polos, 3 pares de polos. Y aquí introduzco una fórmula que todavía no la conocían, pero que es súper importante. ¿Ya? Hay personas que están, creo, en veremos si hay alguien así están esperando. Llegan tarde, pues. Ya, entonces, aquí tenemos esta esquemita y esta fórmula que decíamos es una formulita que es súper importante, sobre todo cuando nos va a permitir entender mejor la relación en sentido eddy. Listo. Entonces, hay una formulita que después la vamos a ver con ganas, donde dice que las revoluciones con las que da vueltas el rotor es igual a 60 por frecuencia sobre pares de polos. Por ejemplo, hagamos un ejemplo, que la N sea 750 es igual, 60 es un número constante, y vamos a suponer que estamos en Bolivia, por lo tanto la frecuencia es 50 y dividido P. Entonces ahí la variable es P, la incógnita. Para que un generador que gira a 750 RPM, ¿cuántos pares de polos tiene que tener ese generador? 4. A ver, ¿cuánto da eso? 4, ingeniero. ¿Cómo? 4. 4, veamos, 3.000 sobre 750, 4, correcto. 4. Y en este caso son 3 pares de polos, quiere decir que ¿a cuánto va a ir la N? Si son 3 pares de polos, en el ejemplo de este esquema, ¿cuánto va a ser las revoluciones? 1000. 1000 RPM. N es una velocidad a la cual está fabricada el generador. O sea que mecánicamente los cojinetes, o sea, donde apoyan el eje del rotor, los cojinetes están dimensionados para esa velocidad y obviamente para un determinado peso de todo lo que es todo lo que apoya en cojinetes. En una unidad de generación hidráulica, generalmente, un segundito por favor, voy a atender rapidito esto. Hola, disculpe, ¿puedo hablarle o es rápido? Le llamaré después, estoy pasando clases. Ya, chao, chao.
Entonces, n no es una variable en el sentido clásico de la palabra, es que el equipo es fabricado para que trabaje con una n. Por ejemplo, en este caso, 1000 RPM. La frecuencia también, si bien es una variable, pero como ven ustedes, depende directamente de la n. No hay vuelta que dar. N igual 60 por F. Esta es una variable que depende de la n. Si por alguna razón n varía, la frecuencia va a variar. Y por últimamente el número de polos o de los pares de polos, una vez fabricado el generador, no es que podemos modificar ese par de polos. Ya está construido para un determinado valor, ¿verdad? Un determinado valor de la cantidad de pares de polos o de polos. Entonces, las verdaderas variables, lo ideal para un sistema eléctrico es que n nunca varíe para que F nunca varíe, para que la frecuencia nunca varíe. Pero como vivimos el sistema eléctrico de potencia es muy dinámico, entonces ahí entra el tema de que n puede ser variable porque varía la carga y por lo tanto la frecuencia va a ser variable porque varía la velocidad. Normalmente, si el generador, el rotor del generador está acoplado en el mismo eje, en otras palabras, cachito, aquí tengo yo el rotor, digamos, si su eje sobresale un poquito, digamos, ¿no? Y aquí tengo, digamos, el cojinete, donde apoya. En realidad el cojinete va hasta allá, para que apoye en el cojinete, no está en el aire. Ya, cojinete. Y esto está dando vueltas. ¿No? Y obviamente, como este es un corte, este es el rotor, tenemos pues un estator, perdón. Digamos que tenemos un estator que va a estar aquí arriba. Como es un corte, este estator, por decirlo así, para tratar de interpretar este esquema. Y obviamente este estator que envuelve el rotor, que es todo esto, y dentro está el rotor. Y aquí están las bobinas, ¿no? Están las bobinas. Bien, y de aquí salen los cables de salida. Pues aquí tenemos el rotor, el estator, y la turbina puede estar acoplada directamente al eje, ¿ya?
Entonces la N de la turbina va a ser la misma N que del rotor. Pero hay situaciones en las que la N de la turbina es muy distinto que la N del rotor. Por ejemplo, en las turbinas de Guaracachi, la N está, o sea, las revoluciones por minuto de las turbinas está a más de 5.000 RPM, mientras que el generador correspondiente, si estuviera acoplado directamente, estaría a las mismas revoluciones que la turbina. Si estaría a las mismas, por ejemplo, 5.000 RPM y el rotor 5.000, ¿qué pasaría aquí? ¿Cuál variaría? Pónganle aquí 5.000. Vamos a repetir aquí. En el caso de Guaracachi, digamos, 5.000, 5.000 y algo, pero vamos a ponerlo 5.000 igual a 60 no varía. Hemos dicho que hay cierta relación con la frecuencia, no cierta, directa, F, por lo tanto es una variable, y dividido, digamos, en este caso, 3 pares de puntos. En esas condiciones, si la turbina estuviera directamente acoplada al rotor, ¿cuál sería la frecuencia? ¿Quién me lo puede decir? 250. No oigo. 250. ¿Cómo? 250, ingeniero. 250 Hz. Sí. Así es. Imagínense mandar a Santa Cruz desde Guaracachi una energía que vaya a 250 Hz. 250 en vez de 50. 5 veces más. ¿Qué pasaría con las cargas de todo el mundo, además? ¿Alguien tiene una idea? ¿Opiniones? Todos los equipos se fregarían. ¿Cómo? Todos los equipos se fregarían, digamos, las cargas, las heladeras, los focos, todo, digamos. No se escucha bien. A ver, acérquese más al micrófono. Todos los equipos, todas las cargas se arruinarían, se fregarían, ingeniero. Porque porque la frecuencia del fabricante suele ser de 50 a 60 Hz, a lo mucho. ¿Pero por qué se fregarían técnicamente? ¿Qué le importa, digamos, recibir 50 o 250? ¿O en qué le importa? El resultado no es cuestión, digamos, también, no es cuestión de fe. Se fregarían, no es 50 y listo. No, a ver, tratemos de por qué la frecuencia elevada de un motor, por ejemplo, o de cualquier otra cosa, o de una luz, lo va a fregar. Otro puede hablar. ¿No será que, por ejemplo, si es una ducha Lorenzetti, le importa un huevo cuál es la frecuencia y igualito calienta y no se frega? ¿Cómo es que afecta la frecuencia? Eso es algo que lo vamos a dominar en otra materia, pero ya vayan pensando. Algo que ya además a estas alturas del 9º semestre ya es intuitivo para cualquiera de ustedes. Sobre todo los que han llevado pues máquinas eléctricas de corriente alterna. ¿En
qué le afecta que la frecuencia sea 250 y no 50? Para ser exactos, en otras universidades, de ahí nuestra diferencia a veces. Por ejemplo, en las universidades italianas y europeas, no se puede pasar al tercer año si no se han concluido los primero y segundo año completamente con todas las materias aprobadas. Aunque esté 2, 3, 4, 5 años en esas 2 básicas, nada de hacer ni una materia. Creo que dibujo es la única que puede pasar. Y eso desgraciadamente pues es así. Lo que interesa es que salgan buenos ingenieros, técnicamente hablando, preparados, que tengan ya la competencia para hacer un trabajo de ingeniería sin errores. Bueno, al principio errores pequeños, digamos, pero nadie se va a meter a hacer un proyectango al día siguiente que salió de la universidad, salvo que por su cuenta hubiese hecho otro tipo de estudio, otras horas. Si no es pues al fósforo los prerequisitos. No hay silencio completo. Queda pendiente la pregunta. Si no nos vamos a cansar antes de tiempo. Recién estamos comenzando. Bien. Sigamos. Un momentito. Ya. Entonces, aquí hay un chat. Qué chistosos. Entonces, digamos, sigamos hablando del siguiente. Ya después de esto, los eléctricos particularmente, y esta es ingeniería eléctrica, la carrera, por lo tanto el resto se adecua, en particular los electromecánicos, lo que quiere decir que ellos también pueden hacerse los eléctricos y los mecánicos. El siguiente esquema que uno ya lo ve abstractamente ya es este. Vamos a borrarlas. Aquí tenemos, obviamente, un esquema. Vamos a poner ya para que ustedes en un futuro vayan a trabajar en algún lado o en un proyecto, estén ya listos para interpretar. Y esta es otra parte de cualquier materia. Interpretar planos eléctricos, interpretar
no solo lo que significa cada cosa, sino también para interpretar cómo funciona. Aquí tenemos 3 unidades, 4 unidades de la central eléctrica de Mataral, de hace unas 2-3 décadas, que se inauguró. Y tenemos aquí, como ven, un diagrama unifilar. El generador tiene un montón de equipos de medición y control. Estamos diciendo entonces que tienen para detectar la tensión, la corriente con la que está trabajando, la potencia activa, la potencia reactiva, y así varios equipos sensores en su mayoría. Y también tiene una serie de equipos que son los relés. Los relés nos permiten, proteger al generador. Este es el generador. Y aquí, por ejemplo, ahí está, uno más. Los 3 trabajan y trabajaron los 4 inclusive, el otro más. Aquí tenemos un generador, tenemos el equipo de protección, eso están llevando algunos en este semestre, protecciones eléctricas. Es un relé especial, este es un relé diferencial. Y también tenemos, como decíamos, los equipos de medición, amperímetro, voltímetro, power factor meter, o sea, medidor del factor de potencia, medidor de energía activa, medidor de energía reactiva, relés 32, 30, estos son relés que accionan. Este es el interruptor, este es el estator. Entonces, cuando hay una falla fuera o dentro del generador o fuera del generador hasta llegar a la subestación, digamos, actúa este interruptor, porque lo detecta estos relés y detectan, por ejemplo, sobrecorriente, si hay un cortocircuito afuera. Tienen un relé de base a tierra, tienen de todo. Esto está en la página de internet, en mi página, en Mil Aulas, y pueden entrar a curiosear. Esto es lo mínimo que no estamos hablando del sistema de control de toda la central, estamos hablando de una unidad, cada una está así. Además tenemos acá el sistema de excitación. Ya. Me parece que no me acuerdo ahorita por la simbología, que también la he puesto la simbología. Eso es para que tengamos una idea. Cada uno de ellos va a entregar energía a estas barras. Y de aquí va a ir hacia, en el caso de esta central, va a unos transformadores como este de aquí, y eso va a la línea de subdistribución, porque es en media tensión que se distribuye a todas las provincias de los valles, desde Mataral, donde está el generador, la central eléctrica, va energía eléctrica hasta Comarapa y todas esas zonas, Saipina, etcétera, a Samaipata, Florida, hacia el oeste, y hacia el sur, hacia Valle Grande y los pueblitos alrededor. Desde aquí, saliendo. Bueno, aquí están en realidad sus alimentadores, no más allá se lo ve. Bueno, este es el sistema de sincronización. ¿Qué será eso? Es una
es uno de los temas que vamos a ver y que son importantísimos para operar una central. Bien, ahora sí vamos a pasar al siguiente. Y aquí tenemos el de uno solo. Bueno, no me olvidé que este está más clarito, pero es de un solo generador. Y aquí se ve, pero no. El generador, el estator. Aquí está el entonces aquí está el relé de fase a tierra. Aquí está el sistema de excitación. ¿Ya? El sistema de excitación. Aquí hay una unidad de control para el sistema de excitación. Están los transformadores de potencial. Aquí también hay transformadores de potencial para alimentar el regulador de tensión. Y aquí hay el relé. El relé, todo esto es el relé diferencial. Esto están viendo en protecciones. Luego tenemos ya estos son ya la representación de los equipos. Por ejemplo, todos son marca Basler. Y aquí hay un código donde dice exactamente de qué se trata, qué tipo de equipo es este. Hay que mirar el código. En algunos está, por ejemplo, aquí, ¿dónde he visto? Aquí. El voltímetro, batímetro, amperímetro, no, este no es. Este es Power Factor Meter, medidor de potencia reactiva, porque es ahí, reactiva, etcétera. ¿Ya? Eso hay que estudiarlo cuando uno ya se mete en el montaje o tiene que hacer mantenimiento. Y aquí vemos la simbología. Aquí. Del interruptor. Esto se abre y se protege al generador. Bien. Eso para que sepan a lo que se mete. Y aquí igual hay detalles de sus. Y aquí están cada símbolo y sus letras, todo en inglés. ¿Ya? Miren, todo en inglés. Para que practiquen su inglés. Bien. Eso es para que tengan una idea de lo complicadito que es un equipo de generación en la parte eléctrica. No estamos hablando de la parte electrónica ni de la parte mecánica todavía. De la parte mecánica hemos hablado. Está la turbina, está la tubería, hemos visto fotografías. Y ahora vamos a ver algo de fotografías sobre generadores. Reales, es decir, fotos de generadores, que a veces nos sirve un poco para
después estar mirando al mismo tiempo el esquema que estamos viendo, ese esquema de generador que yo pongo con sus flujos, y un generador real. Sobreponer para tener una idea, porque no lo podemos ver en este instante. Me refiero a estar en un lugar donde hay generadores centrales. Y no serviría de mucho en ese sentido que estemos en una central, porque lo que les voy a mostrar son fotos de centrales y no se ve casi nada. Un generador y una turbina con sus tapas ahí, ¿qué se ve? Nada. Entonces, mientras que cuando hay mantenimiento, cuando hay otro tipo de actividades, ahí se destapa y se lo puede ver desnudo. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ir ahora con tiro. Otro. Eso lo vamos a retirar de aquí. Y vamos a ver esto. Una vamos a compartir unas fotos de los viajes que hemos hecho y de la experiencia que tenemos en este campo. Pongan a ese aparatos. Ahora sí. Equipo auxiliar de generadores. Esta es una foto, como dice, sacada de la NASA. Hace 20 y más años. Imagínense ustedes. Imagínense que en Europa, por estos lugarcitos, están en guerra ahorita, esos desgraciados, muriendo a miles, todo por el poder de acaparar terreno, todo por el poder de ser imperiales, tanto los rusos como los de este lado. Como son imperiales estos señores, japoneses, ni qué decir los chinos. Cada uno quisiera tener todo lo mayor, el mayor espacio posible bajo su dominio. Y por nada más es que se meten en las guerras y bueno, mueren miles de gente. Ya sabemos qué pasó con la Segunda Guerra Mundial y lo que podría pasar con la tercera es que alguien decía que si se da la tercera, pues al día siguiente empezamos de cero. No porque estemos lejos nosotros, no vamos a sentir los efectos de la radioactividad, ¿no? La bomba vendría de aquí para allá y de aquí para allá. De aquí para la Europa y de aquí para la... Aunque Europa, fíjense, Europa no tiene una sola bomba nuclear. Entonces todo tiene una idea.
y este de aquí y aquí, destrucción total. O sea, la radioactividad probablemente se expandiría a todo el globo terráqueo. Bueno, ese es otro tema. No solamente Sudamérica. De repente esto ya ha cambiado. A ver si alguien de ustedes entra a la NASA y ve alguna foto así de noche. De repente ya aparece un poquito más Santa Cruz, por decir, o La Paz de Bolivia, ¿no? Aquí no se notaría más unos puntitos, pero aquí, por ejemplo, en Brasil se nota, porque esto debe ser Río y Sao Paulo. Por acá debe estar Buenos Aires. Y también Caracas, qué sé yo, Bogotá, por acá. Ecuador. Aquí están los Caribes, Estados Unidos y más arriba, bueno, parte de Estados Unidos está por abajo, y Canadá, México y Centroamérica. El Asia. Ahorita pues Rusia ocupa una extensión enorme y China también. El primero que se descuide con el tiempo entre ellos ya va a ser. Japón ha intentado adueñarse de China entera antes de la Segunda Guerra Mundial. Y le ha ido mal porque se metió a la Segunda Guerra Mundial. Porque dijo, aquí la ganamos por los nazis y nos anexamos todo China. Y si es posible, Rusia más. Y como en toda guerra, pues hay mucha masacre increíble y totalmente inhumana, ¿no? Bien. Aquí cuando yo era jovenzuelito y empezaba a trabajar con hidroelectricidad. Aquí está destripado ya. Este es un generador, turbina. Y ahí hicimos un trabajo de rebobinado de un estator que lo destrozó un rayo, una descarga eléctrica, y no le vino encima, ¿no? Porque está con techo dentro de una casa de máquina. Pero pues cayó en la línea de transmisión y eso se transmite hacia todos los lados. Aquí pueden ver un estator como los que hemos esquematizado, donde estas de aquí son las bobinas del estator. Este lado de frente, digamos, visto de la derecha, es donde se conectan las distintas bobinas para armar las fases. ¿Ya? La parte de atrás, en realidad cada bobina entra y vuelve a salir, ¿verdad?, por otro lado y se conecta a otra y así sucesivamente. Pero atrás no hay ninguna conexión. Eso lo vamos a ver mirándolo de atrás. Este es de atrás, no hay ninguna conexión. Este es ¿qué se llama esto? Los que tienen formación mecánica la reconocen seguramente. Cojinete. Que en el jergo de las centrales se le llama descanso. Aquí ya está terminado el trabajo, fíjense. Esta es la parte de atrás. Ahí ven perfectamente cómo viene la bobina atrás, ¿no? Y va por acá y después se va. Realmente tiene cada ranura, estas son las ranuras son estas, donde entran las bobinas, solo que están
aseguradas de alguna forma la ranura por una fibra que a modo de cuña está ahí encastrada, de modo que permite que no se muevan las bobinas mismas durante el funcionamiento. Y ustedes dirán entonces, pero si ya todo esto está en el estator, no hay para que se muevan. Entonces, ¿por qué se aseguran de que esta fibra sea como una cuña que no permite que se salga la bobina? Y en realidad está metida en la ranura, ¿no es verdad? Digamos, es decir, la ranura es como un rectangulito hacia adentro en el hierro del estator, y ahí va la bobina, como se ve aquí, que está entrando en cada uno de estos, y encimita lo que hay está cuña de fibra aislante y dura. ¿Por qué creen que se pone esa cuña si esto nunca se va a mover mientras funciona? ¿Alguna idea? Así como deberíamos tener alguna idea del por qué no está bien que el generador le mande a la carga 250 Hz. ¿En qué exactamente le afecta? Aquí, ¿para qué? Es poner una fibra que si durante el funcionamiento, desde que lo montaron probablemente en la fábrica, probablemente en el lugar, cuando son de mucha potencia, lo hacen en el lugar, el montaje de estas bobinas en el estator, y además es estático, por algo se llama estator, estacionario. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Alguien tiene una idea? Bueno, no tienen ideas porque todavía no han profundizado la parte de centrales. ¿Qué pasa si hay un cortocircuito entre espiras o entre bobinas o entre fases? Por ejemplo, porque cayó una descarga eléctrica que entró hasta el generador. Conste que hay pararrayos en las subestaciones, en las líneas, y el generador a su vez tiene su propio pararrayo, pero a veces por el tiempo no están funcionando muy bien los pararrayos, o si no descargan hacia tierra el rayo, pero parte pasa pues. No, cuando ya el pararrayos tiene muchos años de vida, por suciedad, por lo que fuera, puede pasar hacia el estator. Basta con que pase, si resulta en este caso que el estator está aislado, cada conductor está aislado para nominal 6.600 voltios, 6,6 kV, y las pruebas se hacen para que funcione, en el peor de los casos, por decir, 25% más de tensión. Digamos que no le va a dañar si se va a 7.000 voltios, 8.000. Pero cuando hay una descarga, y aunque no sea tan directa acá, puede nomás pues pasar los 9.000, 10.000 voltios y dañar la bobina y perforar el aislante, y por lo tanto producirse un cortocircuito. Y en ese caso va a resultar con que por una fase y por la otra puedan estar circulando por la falla miles de amperios. Si son miles de amperios, se produce, ustedes saben, una fuerza mecánica entre ellos.
entre las bobinas que están en cortocircuito. Electromagnética es esa fuerza que por los miles de amperios, aunque sea por poquito tiempo, puede ser tan fuerte que la bobina, porque creen que se desparrama muchas veces en un mercado cuando hay un cortocircuito, por los miles de amperios por el cortocircuito y por las fuerzas electromagnéticas que se producen y que tienden a separarlas. Entonces, si fuera el caso, pues, aunque dure un instante, esto va a evitar de que salgan de su lugar. Aquí estamos con un rotor. Fíjense las bobinas del rotor. Buen día, ingeniero, una pregunta. Diga. Cuando pasa esa descarga, ¿quién se encarga de reparar el rotor o lo que esté mal? ¿Es la empresa o viene el fabricante, digamos? Depende porque el fabricante del generador da garantías mientras la tensión sea nominal, sea tan, y por las pruebas puede aguantar hasta tan. Entonces, ¿en quién cae la responsabilidad que de todas maneras le haya llegado a causa de esa descarga 20.000 voltios en vez de 6.000? ¿Quién le garantiza? El pararrayos instalado, el fabricante del pararrayos instalado. Entonces, y cuando la empresa compra, puede comprar un pararrayos de $5.000 o de $20.000. La gente, además, en el hiergo de las centrales, muy pocas veces van por descargas atmosféricas. Hay daños en las centrales porque generalmente está cubierta totalmente. Nunca va a caer un rayo hacia adentro hasta el estator. Siempre va a venir desde afuera porque cayó en las líneas o en la subestación que está al aire libre. Entonces, es muy difícil, pero ocurre, porque además no son eternos. Esta central de la que estamos hablando ya tenía para sus buenos más de 30 años de servicio. Entonces, cualquier sobrevoltaje probablemente lo podía ya liquidar. En condiciones normales no se presenta eso, en operación normal. Pero en condiciones, como les digo, de tormentas eléctricas puede ocurrir. ¿Ya? En ese caso, pues, después de 30 años aquí, no le va a echar la culpa, ¿no? Si ocurre una cosa así. Ya debió haberse previsto que los pararrayos estén funcionando bien, etcétera, etcétera. Ya se hace difícil, ¿no? Y por ahí conviene más bien a esas alturas que haga algo, porque así da la oportunidad no solo de hacer mantenimiento, ya de hacer un reembobinado. Y al hacer un reembobinado que no se hace todos los días en un equipo de generación, por ahí puede pasar 10 años un ingeniero trabajando ahí y en su perra vida vio un reembobinado de generador de potencia de esa magnitud de megavatios. Desde que llegó nunca tuvo algo que ver. En mi caso sí, fue una casualidad porque ya tenían 30 y más años los generadores. Entonces, menos mal que ocurrió para ponernos a hacer algo que ya desde hacía más de 5 años había un paquete de bobinas ahí en el lugar, encajonado, nuevito. Porque a esas alturas no es que uno va a querer, ¿cómo se llama? No es que uno va a querer reemplazar una bobinita. Solo la que se dañó. Después de tantos años, bueno, hay que reemplazar todas.
pues todas están más o menos en condiciones similares de falla. Entonces yo agradecí. No hemos tenido que quedar noche y noche enteras porque había que otras medidas que también aprendí que no me iban a enseñar en la universidad. Hablemos un poquito de eso. Detectemos, cada uno de estos es una bobina, no una bobina, no un, ¿cómo se llama? Una vueltita. Ya me han escuchado hablar de eso. Se me ha ido la palabra. Planchitas que hacen una parte de una fase que se va a sublimar a otra en serie, etcétera, ¿no? Son planchitas. Entonces, puede haberse quemado una de estas planchas y por lo tanto prácticamente una fase. Pero de una bobina y el resto está una belleza. Y nos ocurrió eso. Y como la empresa y ocurrió esto a eso de las 12 de la noche. Como esto tenía un compromiso contractual con el Estado y con ENDE, de que todos los días a la hora de pico tiene que entregar una determinada potencia, porque si no tiene una multanga de la gran flauta ese mes. Entonces, al detectar el problema, un rebobinado no se hace en horas, se hace en días. Entonces había que resolver el problema para la hora de pico del día siguiente. Y para resolver el problema del pico del día siguiente era hacer algo, ponerle, ¿cómo se llama? Salivita y ¿cómo se llama? Un poco de mantequilla, todo eso, para que pase el pico del día siguiente. Obviamente estoy haciendo una broma. Algo había que hacer ahí, como no es baja tensión, no es que puedo agarrar y ponerle aislante, entorcharlo y ese ratito hacerle una reparación hasta que se haga algo, un cambio bueno. Pero era la idea de hacer algo. Entonces, ya la gente con experiencia nos indicó que había que hacer. Y lo que había que hacer, perdón, es atrás. Y aquí están, como ven ustedes, sueltas y las bobinas. Todavía no están conectadas. Y una de ellas es la que falló. ¿Cuál era que lo que había que hacer? No está en este, está en la otra presentación, en el esquema que hemos visto. Bypassear, capar también se le llamaba en el jergo de la empresa. Hay que capar una bobina. Es decir, la bobina dañada, que no sabemos dónde está dañada, si está dañada a la vista, que no era el caso, nunca es generalmente el caso, a un lado o al otro lado que se vea, no, sino que el daño puede estar adentro, y además un daño de repente no entre bobinas, sino de una bobina a tierra, es decir, que está conectada al estator, al fierro, al acero, por la falla, porque se destrozó su aislante. Fíjense, aquí pasan muchas capas, les decía, y todo eso es en aislante, por eso es grueso. Entonces había que capar, es decir, aislar la bobina, desconectarle esa bobina y bypassearla, es decir, evitarla, de modo que quedan, por decir, la fase A fabricada 20 bobinas, la fase B R y la fase S 20 bobinas, y la fase fallada
19 bobinas, porque la estamos bypassando, la estamos sacando del circuito de bobinas de la fase del generador. Y como que hicimos eso, y ese es un trabajón que hay que hacerlo en otro momento, se hablará eventualmente cómo se puede hacer, pero muchos que ya han trabajado en talleres y han trabajado con motores se dan cuenta, pero es un trabajo que hay que hacerlo toda la noche hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Eso ya estaba trabajando con un sistema ya no equilibrado, tan equilibrado, porque una de las fases tenía una bobina menos, y por lo tanto con un voltaje distinto, un poco menos. Por lo tanto, el generador generaba, por decir, la fase A con 6.600 voltios, la fase B 6.600 voltios, y la fase C, que es la fallada, con 6.000, digamos 6.550, que no era la tutti, ¿no? De diferente. Y eso hace que el generador ya tenga que trabajar en distintas condiciones, operar, como quien dice, con un restablecido, pero que no puede quedarse ahí. Está más debilitado, puede que de aquí al siguiente año crepen otras, aún sin otra descarga eléctrica, falle otra, a la que estaba a su ladito y que estaba también mal, porque cuando hay una falla, una perforación, produce pues un calor fuerte, y eso es lo que arruina la aislación y la hace conductora. Ese calor no en una ranura no se queda ahí, pues calienta todo alrededor. Entonces ya eso es como trabajar con un inválido, digamos, ¿no? En el sentido no peyorativo de la palabra, sino que no está con todas sus cualidades. Entonces nosotros, y casualmente, pucha, qué año más interesante me tocó. Primer año que trabajamos. Al año siguiente, en época de lluvias, otro igualito. Pero también fue en otra fase, ya no en la misma que falló. Entonces había un generador con 20 bobinas, el otro con 19 y otro con 19. Ah, no, ahí ya no esperamos más. Ya programamos para la época en que tiene que entrar en mantenimiento, se programó un trabajo ya de rebobinado completo, que más bien no pasó nada más y se hizo el rebobinado, y estas fotos responden a eso. Sigamos adelante entonces. Aquí ya está terminado, como les digo, falta obviamente todavía hacer el montaje del rotor. Y ustedes se dan cuenta aquí, cuando está el rotor puesto, no se ve nada pues de aquí. Algo negrito, uno puede decir, ahí está. Hay que desarmar, hay que desmontar, hay que utilizar las grúas, todas son toneladas de peso. Y ahí ya está, como les digo, listo para el trabajo. Al rotor no le pasó nada, a las bobinas del rotor nada. Se aprovechó para hacerle mantenimiento, limpieza, sobre todo. Y aquí, todas estas, fíjense cuántos polos hay aquí. Esta ya no existe, ya no trabaja. Esta unidad es la primera en Songo, no, y ya no está en servicio hace añadas. Pero aquí, ¿cuántos son? Si son, digamos, vamos a hacer la prueba de contar más o menos, ahí está, aquí podemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por lo menos. 6 pares de polos. ¿Qué revoluciones va a tener la turbina? Para 6 pares de polos.
Para 3 polos dijimos 1000. Para 6 polos o 3 pares de polos. Este más bien es 6 pares de polos. La mitad, ¿no? Unos 500 RPM. Todo lo que es rojo o anaranjado fuerte es generador. Todo lo que es azul es turbina. Esta es otra central donde tenemos un sistema de excitación antiguo que es mediante un generador de corriente continua. No vamos a ver mucho más de eso porque ya no existen esos. Aquí tenemos un... Y además no hemos visto todavía la parte de excitación. Que me voy a pasar y después vamos a volver estas fotos. Esta, por ejemplo, es el sistema de excitación. Es el cojinete o descanso y este es el generador. Y aquí hay unos carbones. Como quiera que yo tengo que alimentar el rotor por medio de corriente continua y resulta que aquí se ve, miren, un tubito, es la conexión, son dos las conexiones a las bobinas del rotor, que hemos visto las bobinas del rotor. Por lo tanto está dando vueltas. ¿Cómo hago para conectar dos conductores que vienen de la excitatriz? No me están los esquemas. Con estos dos conductores que van a entrar al rotor, pero que está haciendo esta operación, está dando vueltas, mientras que esto que viene está estático. Y sea lo que sea, tengo que conectarlo a estos. Y lo que viene de la excitatriz es estática. Aunque la excitatriz fuera de otro tipo, por ejemplo, modernísimo, tipo electrónico, igual habría que llevar una corriente continua para conectar algo que es estacionario, estático, con algo que está dando vueltas. ¿Cómo hago esa conexión? Mediante carbones. Y aquí se ve un poco mejor. Esta de aquí, esta es una máquina de corriente continua generadora que ya no se usa, pero vamos a ver, pero que genera con estos dos cables ya salen corriente continua que viene por acá y tienen que conectarse es al revés, este es el generador de excitación y tiene que conectarse al rotor del generador. La única forma es a través de carbones, porque tiene que un generador estático, ¿cómo se conecta a algo que está dando vueltas? Hay una anilla, otra anilla para el otro, o una fase para el neutro, que es corriente continua, y mediante carbones ese contacto, ese rozamiento, permite de hacer esa conexión. Vamos a ver con más detenimiento en otras fotos. Y aquí quiero mostrarles algo interesante a los mecánicos. Turbina, eje, descanso o cojinete, y más a la derecha todavía el rotor. Fíjense cómo está apoyado, tiene que ver con una base. Ahí está apoyado esta es la base sobre la que apoya. La base tiene una... Eso. Algo para que más o menos se entienda. Entonces decíamos
Es como si yo aquí hiciera esto. Aquí está la turbina. Aquí está el... Ya hemos visto esto. Eje. Y a un cierto punto está el descanso o cojinete. Obviamente el eje continúa porque va hacia el rotor y aquí apoya. Este pedacito que se ve aquí, haciendo un corte a lo aquí, sería, no es tan fácil que digamos que este es el eje y aquí apoya, vamos a hacerlo con otro color, apoyo, y aquí apoya, este es el descanso. Este es donde apoya el generador. No se preocupen que la mano no es de lo más, esto está chocando, ¿no? Y este es el eje. Y ese es, y entonces aquí hay una pieza mecánica que se llama concha, le llaman ellos. Es una nomenclatura totalmente mecánica, que está hecho de metal o de acero, etcétera, sobre la que está el eje. Y entonces vamos a borrar este pedacito que ya lo hemos visto, ya habrán grabado. Y aquí, vamos a cambiar de color, esta concha está apoyada a su vez en parte de lo que se llama el depósito. En otras palabras, por decir, está apoyado ahí. Y aquí hay aceite. Aceite lubricante. ¿Ya? Fíjense, el eje está dando vueltas a n revoluciones por minuto. Y obviamente este rozamiento va a producir un calor de la grandísima. Está sobre esta parte que se llama concha y que se puede extraer para cambiarlo si se da el caso. Y este otro apoyo que es un recipiente que viene a ser el resto de aquí, este hueco que se ve ya es de ese apoyo, donde hay aceite, o sea que abajo está el aceite. Y como ven ustedes en la foto, aquí hay unas anillas que se llaman anillas anillas. Yo creo, faltaba 15 minutos, ya pasó. Que están de esta forma, vamos a poner Solo uno, en azul también. No son anillas rozantes, por si acaso esto es de una parte eléctrica. Son anillas lubricantes. Es decir, estas anillas están aquí apoyadas. Como ven aquí, apoyadas, no es que está encastrada al eje, ¿no? Cuando da vueltas el eje, estas anillas no dan al mismo ritmo, sino que están apoyadas. Y esas anillas hacen esto, como estamos viendo. Vale, perdón. No hemos cambiado el color para nada. Vamos a ver. Ahí está. Esta es la anilla que va hasta aquí. Eso es. Ahora se dan cuenta cómo trabaja esa anilla. ¿Qué hace? Apoyada
con su parte inferior inmerso en aceite, el eje está dando vueltas y esta anilla también va a dar vueltas porque está apoyada, pero está suelta. Entonces da vueltas y al dar vueltas, ¿qué hace? Lleva aceite de aquí y chacas lo pone aquí arribita. Al dar vueltas, lleva el aceite. Y como esa otra velocidad no está encastrada en el eje, entonces lubrica. Esto es lo que hacen estas anillas, lubrican. No confundir las anillas rozantes del generador con las anillas lubricantes del cojinete, de los cojinetes. De esa forma, lubricamos. Pero no es el clásico cojinete o el clásico rodamiento, ¿no? Con unas bolitas. Eso está bien para pequeñas, para motores, para pequeños equipos. Cuando estamos hablando de este tamaño, y esta no es de los más grandes, los cojinetes, ¿no? Es apenas de unos 5 megavatios, pero los hay de para 20, de a 50, para lo que fuera. En general, en las centrales hidroeléctricas, el acople entre turbina y generador rotor, que está a la derecha, digamos, es directo, como acá, mediante una especie de conexión mediante pernos. Obviamente aquí se le sacó la tapa y todo queda dentro sellado. Si por alguna razón se trancara, o una de ellas incluso solamente se trancara, que nos ha ocurrido también, que cuando se le hizo mantenimiento, limpieza de este depósito, algún novato no verificó bien y resultó con que se quedaron unas hilachas con una especie de trapos, que ya ni me acuerdo en jerga técnica cómo le llaman. ¿Y qué hizo? Se enganchó con las anillas y no dio vueltas. Por lo tanto, no lubricó. En cuestión de segundos, ya estando a la velocidad nominal todo, salió vapor. Se fundió. ¿Qué se fundió? ¿Qué es lo que se funde? Esto es acero, el eje. Esta concha de aquí donde está apoyada es acero. Resulta que se le pone aquí una capita, por lo tanto aquí hay una capita, un buje, una especie de buje, encimita, de unos milímetros de ancho, sobre la que apoya, que tiene, se le llama un metal blanco, así le llaman. Ese metal tiene una dureza mucho menor que el acero. De repente, que no aguanta más allá, por decir, de los 100 grados. Mientras que el acero aguanta mucho más. Entonces, como en este rozamiento con el tiempo se gasta algo, y no sería bueno que se gaste el eje, porque conseguir un eje de repuesto no es esperar años para que lo fabriquen a medida. Entonces, cuando se gasta, aunque no haya fallas, se gasta este material Babbitt, me acordé, material Babbitt aquí. Eso se va gastando y llega un momento en que hay que hacer mantenimiento, hay que reemplazarlo, etc. Pero cuando hay falla, se funde. Sacarlo, poner otro. Y que ese otro no se... ¿Y eso por qué se pone así? Para que no desgaste el eje. Y que si se dan las condiciones, que se fregue el material mal.
Y por eso es que esta concha, ya hay en cada unidad, en cada lugar, hay varios ya esperando que o se los cambia por mantenimiento preventivo o cuando haya falla. Bien, ahora sigamos adelante. Pero antes vamos a borrar. Aquí. Ahora se lo ve. Fíjense, la vista son las anillas lubricantes. Este es un hueco simplemente, pero la tapa viene hasta acá. Y aquí está lleno, no tan lleno, ¿no? Debajo del eje, el nivel. Y obviamente, aquí me olvidaba, no, pues era en mi esquemita. Pero vamos a ver otros lugares y vamos a ver qué más hay. Aquí están en pleno montaje del rotor. Fíjense. Estas son unas ventiladoras que tiene el rotor para ventilar el generador. Y aquí ya están listas las bobinas ya conectadas. Estos son los famosos carbones. Esta es una central mucho más, tecnología mucho más nueva de la época, pero era de 2005, una cosa así. Generador, turbina tipo Pelton, con otro inyector por abajo del piso. ¿Qué más de generadores podemos ver? Vamos a ver si todavía hay algún generador. Porque el resto, ya que cuando se destrozó todo, una de las unidades estaba casi nuevita, habían 3 unidades cuando hubo el famoso, ¿cómo se llama?, derrumbe. Y este es el estator, que se lo ve nuevito, Y fíjense los otros, cómo han quedado. Un rotor, miren, nuevito. Creo que esto no fue afectado para nada, pero como después cambiaron todo, no sé si lo habrán llevado a algún lado. Aquí lo mismo, ya en el montaje de un generador, que ya el estator está listo, las salidas, las bobinas, las conexiones, la vista frontal, digamos. Y aquí están en pleno montaje del rotor. Aquí se ve bien. Parecería que tiene 1, 2, 3, será que tiene 4 polos, 4 pares de polos. Estas ventiladoras, cuando están trabajando, están encajadas, digamos, en el eje, entonces sirve para ventilar, para refrigerar el generador. Tengan en cuenta que la excitatriz y las bobinas de la excitatriz son de baja tensión, entonces no hay gran drama en la aislación. Ahí lo ven, en plena acción de armar el generador. Esta es una central nuevita que en la época 2006 estaban en montaje. Ya las he mostrado cuando hablábamos de turbinas, y aquí están en pleno montaje. Es una de las tantas visitas estas que hice yo
Ahí se ve con la grúa agarrando ambos lados del eje para introducir el rotor en el estator. Este es de tipo Pelton y como ven este es de tipo Francis. En otra planta que hay algo de tableros de aquí es parte de la excitación, eso lo vamos a ver después porque todavía no hemos llevado el tema del excitación. Aquí está el mantenimiento, limpieza de las bobinas del lado de las conexiones y entonces del otro lado de las conexiones. Un dirigente era estudiantil, Ceballos, tiene su empresa. Y este en Corani. Lamentablemente, pues en Corani no hemos visto nada desde adentro como en Songo. El sistema de excitación antiguo ya no debe haber. Después vamos a ver. Aquí es cuando estaban haciendo un montaje de una central que no era Songo, que nunca trabajé aquí y que ya vivía en Santa Cruz y que estaban en pleno montaje y el dueño de la empresa que estaba haciendo el montaje era mi amigo, entonces me invitó a visitar mientras estaban en pleno trabajo. Un rotor, este es de, ya estamos hablando de 30 megas, el estator, y aquí montado. Y esto solamente es algo que no tiene nada que ver con nosotros, salvo el generador y salvo por este reductor de velocidad. Esto ya es grupos electrógenos nuevos, digo a gas, a motor a gas, sistema de refrigeración, todo. Ahí era el ingreso del gas para la central de San Ramón. Esquemita. Aquí quería mostrarles esto. Miren, no es en Bolivia, obviamente. Fíjense el tamaño de las personas, el rotor, el estator. Estas son, creo, de 200 megavatios. Fíjense acá igual. Bárbaramente de grande. Y fíjense, esta otra de 660 megavatios. Y esto es de algunos años atrás, que debe estar jovencito, el generador trabajando en menos de 10 años. Y aquí ya son fotos de fábricas de generadores, de grandes generadores. Este de 200 megavatios, el rotor y las bobinas. Cuando son de un par de polos nada más, como en este caso, un par de polos, ya tenemos las bobinas en el polo norte y el polo sur abajo, un par nomás. Turbogeneradores se llaman. Y estos se emplean generalmente en turbinas tipo las de centrales de vapor y las de tipo a gas natural. Y aquí están haciendo mediciones en la fábrica. Midiendo la relación a tierra con tierra. Fíjense, pedacitos de estator. Fíjense, estas son las bobinas. Aquí se aprecia. Miren. La bobina. Y estas son para potencia, estamos viendo 200 megavatios.
finalmente las hacen por pedazos y las mandan para montarla en el lugar, porque si no es demasiado el peso. Miren, ahí está el rotor de un turbogenerador. Aquí llevan miles seguramente de amperios de corriente continua. Así que el flujo magnético que producen estas bobinas es enorme. Son grandecitas, ¿no? Lo que quiero hacer hincapié es que puede ser que sean ya modernas, con la más moderna tecnología, pero el generador sigue siendo nomás el generador, el mismo, tal cual. Rotor y estator. Alguna que otra. Bien. Bien, jóvenes. Voy a tomar lista. Y la próxima clase vamos a empezar con los sistemas de excitación. Alístense, sistema de excitación. Bueno, los que tienen cámara, pongan su cámara que vamos a tomar la foto. Eso es, así da gusto, se peinan incluso algunos. Como cuando yo me levanto, con los dedos, no hay vuelta. Siguiente pantalla, porque somos 4. Bueno, listo, nos vemos el jueves. El lunes es feriado, creo. Lamentablemente no tenemos clase. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.